Los caballeros teutónicos, una de las órdenes militares más reconocidas de las cruzadas. Aunque templarios y hospitalarios se asocian con Tierra Santa, los caballeros teutónicos siempre recordarán las oscuras batallas en los bosques de las cruzadas del norte. La orden teutónica impulsó el éxito de las cruzadas bálticas en sus guerras implacables para someter a los paganos prusianos. Los caballeros teutónicos actuaron en varios frentes. Participaron en las cruzadas en Tierra Santa, lucharon junto al Imperio Latino y más tarde incluso pelearon contra antiguos aliados como Polonia. Hoy veremos 5 batallas notables de los caballeros teutónicos, tomadas de varias fases de su historia y de diferentes teatros de guerra, desde Tierra Santa hasta el norte báltico, desde Acaya hasta Polonia y Lituania. Acompáñanos. Número 5. La batalla de Riesen. En 1233, los caballeros teutónicos entraron por primera vez en Prusia por invitación del duque polaco Conrado de Masovia. Conrado buscaba frenar los ataques de tribus paganas en la frontera oriental de Prusia. Tras su solicitud, llegaron caballeros teutónicos a los límites de Prusia. En 1230, en la orilla sur del río Vístula, los caballeros establecieron su primera fortaleza prusiana llamada Vogelsong, o Canto de los Pájaros, así nombrada por los cruzados alemanes, porque ahí cantaban varios. Un hombre herido, no como canta el ruiseñor, sino con la triste canción que canta el cisne cuando es asesinado. Llegaron refuerzos bajo el mando del maestro Hermann von Balck. Von Balck era razonable y accesible con los cristianos. William Urban afirma que mostró igual respeto a sus seguidores alemanes, polacos y prusianos convertidos. Sin embargo, con los paganos, Hermann von Balck era despiadado e inflexible. Con el paso de los años, cruzados alemanes y polacos se unieron a los hermanos teutónicos para adentrarse más en Prusia, estableciendo nuevos castillos para expandir el poder cruzado. En 1231, Thorn fue fundada frente a Vogelsong. Luego, en 1233, un gran ejército cruzado, compuesto principalmente por alemanes y polacos, se reunió para una campaña de verano. Muchos de estos hombres estaban inspirados por una reliquia de la verdadera cruz que poseía la orden teutónica. El gran logro de este ejército fue la construcción de Marienwerder, al noreste en Pomisania, a medio camino entre Thorn y el mar, en un afluente del Vístula. La mayor parte del ejército regresó a casa, pero muchos cruzados se quedaron para una campaña de invierno. El duque polaco Sventipelk de Pomeralia lideró una fuerza considerable junto a los hermanos teutónicos en una invasión total de Pomazonia para contrarrestar el avance de los cruzados. Las tribus prusianas de Pomisania reunieron un ejército sobre la superficie congelada del río Sorger. Los paganos se enfrentaron a la coalición teutónica. Los pomisanos, con armadura ligera y en su mayoría a pie, adoptaron una formación de falange. Los prusianos se sorprendieron cuando el duque Sventipelk apareció con su caballería por la retaguardia. El duque polaco ocultó su posición y tendió una trampa perfecta, enfrentando caballería pesada al frente y retaguardia. Los prusianos entraron en pánico y huyeron. Sin embargo, Sventipelk había colocado obstáculos en la retaguardia de los prusianos, ralentizando su retirada. Los cruzados aniquilaron a los pomasanios. Fue una de las primeras de lo que serían muchas batallas sombrías y sangrientas a lo largo de la cruzada prusiana. Esta victoria temprana estableció un patrón. Cada año, nuevos ejércitos cruzados llegaban para ayudar a los hermanos teutónicos. Tras conquistar tierras y construir castillos, los cruzados volvían a casa y los hermanos teutónicos resguardaban las conquistas en el duro invierno. Aunque fueron derrotados gravemente en este primer encuentro, los prusianos paganos empezaron a adaptarse a las tácticas y armas teutónicas. Pronto los prusianos dominaron las armas de los cristianos latinos y desarrollaron contramedidas contra la caballería pesada. Número 4. La batalla de San Jorge, 1320. En la próxima batalla iremos casi un siglo al futuro y a otro escenario bélico. El Principado Latino de Acaya y su lucha con el Imperio Bizantino de Constantinopla.
Aquí los caballeros teutónicos participaron en los asentamientos militares latinos. La Cuarta Cruzada había establecido un imperio latino en el corazón de Bizancio. Constantinopla estuvo en manos de los latinos hasta 1261, cuando fue recuperada por los bizantinos. Un vasallo del imperio latino sí perduró por mucho más tiempo: el Principado de Acaya, que controlaba la mayor parte de la Morea, la península del Peloponeso en el sur de Grecia. La estabilidad del principado vaciló tras 1315, cuando varios pretendientes lucharon por el trono. El duque de Borgoña disputó la reclamación de los angevinos de Nápoles. Mientras tanto, un gobernador angevino, Federico Trogicio, gobernó el principado mientras se disputaba el asunto. Esta oportunidad despertó a Andrónicos Asen, gobernador de la provincia bizantina de Mistras en el sureste de Morea y sobrino del emperador Andrónicos II, el propio paleólogo. El emperador otorgó a Ausen amplios poderes en la provincia, y el gobernador impulsó la conquista del Principado latino. En 1320, Asen reunió un ejército e invadió Arcadia, la parte central de Morea. Allí sitió la fortaleza latina de San Jorge, uno de varios castillos que protegían el paso por las montañas de Escorta. En respuesta, Federico Trugicio reunió a los vasallos del Principado para socorrer a San Jorge. El obispo de Olena, Jacobo de Chipre, los caballeros teutónicos y los caballeros hospitalarios, todos llevaron contingentes para unirse a la campaña de Federico. Al saber de la llegada de los latinos, Agustín reforzó su ataque a San Jorge. Logró convencer a Nicolò de Patras, el castellano griego del castillo, de rendirse. El 9 de septiembre, al ocupar San Jorge, Agustín dejó ondear las banderas latinas en las torres. Cuando Federico Tregicio llegó, pensó que los griegos habían huido y avanzó con sus fuerzas hacia el castillo. Pero cuando el ejército latino se acercó, Asen tendió su trampa y lanzó un ataque sorpresa. Se desató una feroz batalla. Los latinos no estaban preparados y no pudieron superar a las fuerzas griegas. Los caballeros teutónicos lucharon con valentía junto a sus camaradas, pero su propio maestro cayó en la refriega. Los bizantinos triunfaron. La campaña de Austen en 1320 estableció el control bizantino sobre la meseta de Arcadia, reduciendo el Principado de Acaya a las costas norte y oeste de Morea. Arcadia, antes un baluarte latino, volvía a manos bizantinas. Número 3. La batalla de Rudau, 1370. Para nuestra siguiente batalla, continuaremos avanzando en el tiempo. Ahora, en 1370, regresamos a las Cruzadas del Norte y a la lucha entre los caballeros teutónicos y el Gran Ducado de Lituania. Para entonces, los hermanos teutónicos ya habían conquistado Prusia y la transformaron en un poderoso estado monástico. Desde la década de 1290, la orden se había enfocado en someter al ducado pagano de Lituania. Cada bando lanzaba campañas contra el otro, y las represalias solían llegar rápidamente. El ducado lituano estaba dirigido por el gran duque Algirdas y su hermano y comandante en jefe de campo, Castutis, quienes buscaban revertir los objetivos de la misión de la orden en su contra. Algirdas y Castutis solían expresar interés en el bautismo. Justo cuando los caballeros teutónicos obtenían una ventaja, se quejaban de que la orden estaba inhibiendo su conversión con sus ataques. En esos momentos, la iglesia solía presionar a los hermanos teutónicos para aceptar la paz. Entonces, Algirdas y Castutis se reagruparían, reconstruirían y luego irían a la guerra. Una vez más, fue astuto y bien jugado por el gran duque lituano y su hermano. Un episodio en particular hizo de Castutis un héroe popular lituano. En 1361, Castutis fue capturado en batalla por el gran maestre Vinrik von Kniprodi y preso en la fortaleza teutónica de Marienborg. Sin embargo, con la ayuda de un sirviente lituano que trabajaba en el castillo, Castutis logró escapar. Robó una capa blanca, trepó por una chimenea y, usando la capa como un hermano teutón, se deslizó desapercibido por el patio. Junto a la puerta vio al caballo del gran maestre ya ensillado y esperando. Saltó sobre el corcel, cabalgó a toda velocidad y escapó hacia territorio amigo. El conflicto alcanzó su punto crítico en febrero de 1370 cuando Algirdas y Castutis invadieron Somland, controlado por los teutónicos. Vinrik von Kniprode reunió rápidamente fuerzas de todo el estado monástico
para formar un ejército formidable. Algirdis y Castutis estaban devastando el campo cerca de Rudau cuando el ejército cruzado los sorprendió repentinamente. Castutis se retiró de inmediato, pero Algirdas tomó posición en una colina boscosa y se preparó para la batalla. Los caballeros teutónicos atacaron y se produjo un largo y sangriento enfrentamiento. Finalmente, Algirdas fue derrotado. Las bajas para los lituanos fueron considerables, probablemente contándose por miles. El gran maestre perdió varios cientos de soldados, incluidos 26 caballeros hermanos difíciles de reemplazar, entre ellos el mariscal. Esta era una realidad para la orden, cuyos caballeros de élite, sus unidades más valiosas, casi siempre estaban al frente de la lucha. Algirdas escapó con vida. Nunca más invadir Prusia. La orden atribuyó la victoria a la Virgen María. Número 2. La batalla de Grunwald, 1410. Seguiremos avanzando en el tiempo hasta quizás el enfrentamiento más famoso en la historia de los caballeros teutónicos, la batalla de Grunwald en 1410, en medio de la guerra polaco-lituana teutónica. Durante gran parte de la cruzada prusiana, los caballeros teutónicos recibieron ayuda de aliados polacos. Luego los hermanos adquirieron Pomerelia o Prusia Occidental a inicios de los 1300, con su frontera oriental en el río Vístula. Para los reyes polacos, Pomerelia era tierra polaca y no podían aceptar esto. A finales del siglo XIV, los hermanos teutónicos estaban en conflicto con los lituanos por Samogiria. Varios acuerdos de paz mantuvieron el conflicto a raya, pero en 1409 una rebelión samogiria llevó el conflicto a su punto máximo. El gran maestre Ulrico von Jüningen, un extremista que sentía que la orden se había vuelto demasiado laxa, exigió que los polacos y lituanos dejaran de ayudar a los samogidianos. La paz no estaba fuera de cuestión. El Papa y otras figuras cristianas llamaron a la reconciliación para unir a Europa contra los otomanos. En Hungría, ambos bandos defendían la justicia de su causa. Los caballeros teutónicos describían a los lituanos como falsos cristianos que impedían la misión de los hermanos, mientras que polacos y lituanos veían a la orden como una organización ambiciosa que perdió su justicia original. El rey de Polonia, Vladislao, convocó al gran duque de Lituania, Vytautas, para que se uniera a él en Masovia. En junio de 1410, el rey polaco reunió un ejército de 30.000 hombres con 18.000 jinetes polacos y 11.000 lituanos. El gran maestre Ulrico también reunió un enorme ejército de alrededor de 20.000 hombres, incluyendo un número considerable de cruzados bohemios. Ulrico repartió sus fuerzas entre Prusia Oriental y Occidental esperando la invasión. En defensa, ubicó a Enrique von Plowen con 3.000 hombres en el Vístula para proteger Prusia Occidental. El plan del gran maestre era negar al enemigo, saquear y agotar sus suministros, mientras las fuerzas teutónicas permanecían bien posicionadas y bien abastecidas. Previo a esto, el 1 de julio, Vladislao y Vytautas se reunieron en Cherdisk sobre el Vístula, y luego avanzaron rápidamente hacia el norte con sus ejércitos, reforzados por mercenarios checos, moravos, valacos y tártaros. Al oír esto, el gran maestre Ulrico partió a buscar un lugar para enfrentar al enemigo, en la región sur de bosques y lagos, antes de que los invasores arrasaran los valles de los ríos. Ambos comandantes mostraron una disciplina notable, avanzando el uno hacia el otro con cautela. El rey Vladislao era una persona naturalmente tranquila y controlada, manteniendo la compostura durante toda la campaña. No bebía, y su amor por la caza significaba que se sentía como en casa en los bosques poco habitados. Vladislao obtuvo información de que existía un camino hacia Osterode, que podría permitirles evitar la posición fortificada del gran maestre. El rey polaco buscaba atraer a los caballeros teutónicos al este. Cuando Ulrico escuchó que los invasores habían llegado hasta Gilgenberg y habían incendiado la ciudad, se enfureció. Decidió abandonar su posición fuerte y realizar una rápida marcha nocturna con la esperanza de lograr un ataque sorpresa. Los dos ejércitos finalmente se encontraron en los campos entre las aldeas de Grunwald y Tannenberg. Hasta ahora, el gran maestre había logrado su objetivo. Había llevado a su ejército contra los polacos y lituanos sin previo aviso, pero desperdició su ventaja. Un ataque nocturno lanzado de inmediato podría haber abrumado a las tropas desprevenidas del rey polaco.
El gran maestre esperó al amanecer y se retiró de su posición inicial para dejar avanzar a la caballería polaca. El gran maestre esperaba atraer a los caballeros polacos para que atacaran primero, permitiendo así que la caballería teutónica interrumpiera las formaciones de Vladislao con una de sus famosas cargas de contraataque. En cambio, la caballería lituana ejecutó un ataque seguido de una retirada fingida, lo que atrajo a los auxiliares cruzados a una persecución prematura. Caballeros polacos ocultos saltaron sobre los cruzados que los perseguían, quienes luego huyeron, mientras que los lituanos y polacos se lanzaron directamente contra las filas desordenadas de los cruzados. Fue un momento crucial. Las líneas teutónicas estaban desorganizadas, pero el día no estaba perdido. El gran maestre debió ordenar retirada general para salvar su ejército y reagruparse. En cambio, reunió a sus hermanos caballeros y cargó al centro polaco para amenazar al rey. Era característico de Ulrico apostarlo todo a una sola carga heroica. Su apuesta falló. Vytautas reforzó la caballería del rey polaco, rodeó y aplastó el ataque del gran maestre. Allí, Ulrico y varios caballeros de alto rango murieron en una feroz pelea, incluyendo al gran maestre. El ejército teutón colapsó en una retirada llena de pánico. Los polacos y los lituanos persiguieron y acabaron con lo que quedaba de su enemigo. Número 1. El asedio de Marienborg en 1410. La victoria de Polonia y Lituania había sido sobresaliente. Después del agotamiento de la batalla y la persecución, el rey de Polonia permitió que sus hombres descansaran durante 3 días. Luego avanzó hacia el norte. Su objetivo era Marienborg, la gran fortaleza dominante de la orden teutónica. Si el rey lograba tomar esa fortaleza, estaría bien posicionado para someter a toda Prusia. Muchas ciudades y fortalezas locales ya se estaban rindiendo, y el rey envió hombres para encontrar el cuerpo del gran maestre y así poder darle un entierro cristiano honorable. El rey y el gran duque parecían estar al borde de un triunfo total. Vytautas estaba listo para tomar las tierras al este del Vístula, y Władysław preparaba la antigua reclamación polaca sobre Kolm y Prusia Occidental. Entonces, cuando la orden teutónica parecía estar al borde del colapso, surgió un hombre para actuar con decisión: Heinrich von Plowen. No era un hermano particularmente destacado de la orden, solo un simple castellano. Tiempo atrás había llegado a Prusia como cruzado. Impactado por el fervor de la orden, dejó el mundo y se volvió monje guerrero. Tras el desastre de Grunwald, solo Heinrich tomó la iniciativa para salvar el estado teutónico. De inmediato reunió a 3000 hombres en Marienborg y preparó las defensas de la fortaleza clave antes de que el rey polaco pudiera llegar. Casi todos los oficiales de la orden teutónica en Prusia estaban muertos. Von Plowen dio órdenes mientras otros dudaban. Caballeros, cruzados sobrevivientes, locales y colonos se reunieron en Marienborg alrededor de von Plowen. Abastecieron la fortaleza con pan, queso y cerveza. Metieron cerdos dentro de las murallas y trajeron forraje de los campos. Reunieron armas de fuego y otras armas, y retiraron obstáculos del campo para tener una línea de fuego despejada. Cuando los polacos y lituanos llegaron ante Marienborg, encontraron la muralla llena de defensores listos para luchar. Descubrieron que el campo carecía de comida y suministros, ya que todo estaba almacenado en Marienborg. Władysław no quería un asedio largo, pero su única otra opción era admitir la derrota. Durante 8 semanas, cañones y catapultas polacos bombardearon las murallas. Las fortalezas más pequeñas en Prusia se rindieron, pero los bastiones clave de Marienborg y Königsberg resistieron, oponiendo una feroz resistencia. Cuando la disentería se propagó por el campamento sitiador, Vytautas retiró sus fuerzas, pero Vladislao mantenía la esperanza de que von Plowen y sus tenaces compañeros pronto cederían. Mientras tanto, la ayuda estaba en camino para los caballeros teutónicos. Un ejército de la rama livona de la orden llegó a Königsberg, y cruzados comenzaron a llegar desde Alemania y Hungría para formar un ejército. Rápidamente, un ejército dirigido por Miguel Kuchmeister venció a las fuerzas polacas en Prusia Occidental y empezó a recuperar fortaleza. Para septiembre, la orden volvió a tener el control firme de Prusia Occidental. La situación se volvió desesperada. En el campamento de asedio del rey polaco, sus caballeros se quejaron de que su tiempo de servicio ya había expirado. El rey tuvo que admitir la derrota
y se retiró del asedio el 19 de septiembre. Marienborg fue salvado y junto con él el estado teutónico. El poder teutónico había sido revivido después de un momento de desastre casi total. Sin embargo, en retrospectiva, muchos historiadores han señalado que la orden nunca se recuperó completamente de sus pérdidas en la batalla de Grunwald. Después de la victoria de regreso en Marienborg, el futuro debió parecer brillante. La orden sentía que había superado el mayor de los desafíos en su hora más oscura. El siguiente siglo fue de lento declive para la orden, ya que su misión original casi había terminado. Las cruzadas del norte habían concluido. La antigua frontera pagana del noreste dejó de ser frontera y pasó a integrarse firmemente a la cristiandad latina. Gracias por ver. Si te gustó la música, revisa mi proyecto León Romano, enlazado en tu pantalla ahora.